Buenos días, jóvenes. Bienvenidos una vez más a esta reunión, este webinar. Pues el día de hoy vamos a seguir hablando un poco acerca de la gastronomía latinoamericana. Pues es una de las gastronomías más amplias, podríamos decir, en el mundo por su extensión geográfica en la que está ubicada. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a dar unos cuantos minutos más y damos inicio con el tema. Gracias, sean bienvenidos todos. Buen día, Josué, bienvenido. Buen día, chef. Bienvenido. Buen día, chef. Buen día, Jason, bienvenido. Vamos a dar un minutito más y vamos a dar inicio, ¿vieron? Disculpe. Bueno, vamos a empezar, jóvenes. Pues, como les decía al principio, pues tengan buen día todos. Pues el día de hoy vamos a seguir trabajando un poco acerca de la cocina latinoamericana. Pues una de las cocinas más extensas de todos los continentes, pues por la zona geográfica donde está ubicada, por supuesto, por la cantidad de países que tiene. Pues vamos a seguir hablando un poco acerca de específicamente de Argentina, pero no porque solo en Argentina se usa lo que vamos a platicar el día de hoy y lo que hemos platicado anteriormente, por ejemplo, acerca de las parrillas, sino que porque Argentina es uno de los países que más carne consume y que mejor carne produce. Entonces, por eso lo quise ubicar en esta región, en este caso en el país de Argentina. Pues anteriormente habíamos estado hablando acerca de las parrillas que se utilizaban a base de a gas, las parrillas que funcionaban con corriente eléctrica, las parrillas que funcionaban con material, en este caso orgánico, como que es el carbón vegetal y el carbón mineral. Entonces, pues les platicaba acerca de esto la clase pasada. Entonces, por supuesto que ya sabemos que si es a gas, pues es un combustible fósil que se saca del petróleo y ya se utiliza. Si es electricidad o energía eléctrica, pues solo se conecta al enchufe, dependiendo si son 240, en este caso
voltios o 120 voltios, entonces ya solo lo conectamos y listo. Ahora, pero como tenemos también parrillas que funcionan, que son las que más se utilizan a carbón, pero ¿qué carbón usar? ¿Cómo saber si el carbón que estoy comprando, que voy a utilizar, es bueno? Si va a contribuir en este caso, a la cocción de la carne, si le va a proporcionar sabor, le va a proporcionar algún tipo de fragancia, etcétera. Entonces, son cosas importantes que debemos de conocer a la hora de empezar a cocinar sobre una parrilla. Pues la semana pasada vimos una variedad bastante amplia de parrillas, pues entonces hoy vamos a hablar acerca del combustible que más se utiliza para cocinar sobre estas parrillas, en este caso que es el carbón. Voy a repetir, pues hay a gas, hay eléctricas, pero en este caso vamos a hablar específicamente del combustible que es el carbón, porque les explicaba pues que el gas ya sabemos que sale del petróleo y la energía eléctrica pues a través de una planta, en este caso pues que produce energía eléctrica, que pueden ser hidros, termo, marítimas y etcétera. Entonces, pero no vamos a hablar tanto de eso, sino que más que todo del combustible que es el carbón. ¿De acuerdo? Entonces sean bienvenidos todos. Entonces vamos a parafrasear un poco el objetivo. Les decía que el objetivo de hoy es que ustedes, o sea, los participantes, o sea, ustedes conozcan los distintos tipos de carbón que existen. Si no todos, pues los que más a nosotros como cocineros nos interesan. ¿Por qué queremos conocer los distintos tipos de carbón? Por supuesto que a través de ello vamos a conocer sus características físicas y químicas y también el uso correcto de cada uno de ellos. Porque, por ejemplo, tenemos carbón de origen mineral y de origen vegetal, pero cada carbón tiene funciones diferentes y usos diferentes, aunque ahorita pues les vamos a hablar un poco acerca de ello. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el objetivo del día de hoy. Vamos a dar un poco del concepto que es el carbón. Dice que, ¿qué es el carbón realmente? Dice que, lo voy a parafrasear un poco, dice que el carbón son las brasas apagadas. Porque realmente, entonces, ¿por qué las brasas apagadas? Porque literalmente lo que hacemos es que la materia prima, en este caso la madera que se va a utilizar para poder crear un carbón, pues se somete a la quema del mismo, a la quema del mismo. Pero ¿por qué no se convierte en ceniza como cuando nosotros lo hacemos en casa? Les quiero decir que ¿por qué no se convierte en ceniza? Porque en donde este carbón se cocina, o sea, donde la madera o la materia prima se cocina para poder construir un carbón, son hornos o fosas que carecen de oxígeno, porque lo que realmente hace que el carbón se convierta en ceniza, o sea, se destruya completamente, en este caso la leña, es el oxígeno que hay en el ambiente. Entonces, ¿qué sucede? Que este tipo de proceso para producir carbón se quema la leña, pero en ausencia de oxígeno. Entonces, esa ausencia de oxígeno es lo que hace que el carbón cierre o la madera cierre sus poros y transforme sus características físicas y composición química a través del calor. Dice que normalmente la leña o la madera se expone entre los 400 y 800 grados centígrados para poder nosotros venir y crear este proceso en lo que llamamos nosotros carbón. ¿Por qué les digo esto? Porque así es como realmente. Entonces, ¿será que en casa se puede hacer carbón? Sí podríamos, pero tendríamos que venir y tal vez hacer una fosa en este caso en la tierra, y agregar la leña, empezarla a quemar, cuando ya empiece a quemarse, taparla y negarle el oxígeno. Entonces, lo que va a hacer es que la madera se va a endurecer y al endurecerse va a cerrar los poros y va a cambiar su composición física y química para que soporte más temperaturas cuando estemos cocinando. Porque el objetivo realmente de hacer carbón es que cuando nosotros lo prendamos dentro de la parrilla, soporte mucha más temperatura, a diferencia de la leña o que usáramos la madera como tal. Si metemos la madera, no soporta demasiada temperatura, se empieza a consumir o a quemar rápidamente. Más sin embargo, el objetivo del carbón es que soporte durante más tiempo esa temperatura. Por supuesto que se va a convertir en ceniza, porque es, es una planta, pues, pero al hacer este proceso de quemado entre 400, en este caso, y 800 grados centígrados, es que se convierta un combustible fuerte y que en este caso, pues la madera, al cambiar su composición física y química, soporte más temperatura a la hora de cocinar, o sea, durante un tiempo largo. Entonces va a estar expuesto al calor durante más tiempo, entonces, pero va a tener la capacidad de
soportar durante más tiempo esa temperatura. Entonces, a eso se refiere cuando construimos o elaboramos carbón, en este caso, de origen vegetal. No sé, ¿alguien quisiera comentar o agregar algo acerca de este concepto del carbón de origen vegetal? Bueno, de acuerdo. Entonces, eso es con relación al carbón de origen, en este caso, vegetal. Pero dice que también existe otro carbón que es de origen mineral, así se le llama. Aunque el principio del carbón de origen mineral siguen siendo el mundo vegetal. Dice que de dónde se construye, en este caso, el carbón de origen mineral. Dice que el carbón de origen mineral se construye a través de la descomposición química y física de ciertos nutrientes de origen vegetal, hojas, troncos de árboles, raíces, frutos, etcétera. Entonces, viene y durante la erosión se descompone, pero también al descomponerse durante los cientos de miles de millones de años, porque realmente así es, que pasó durante cientos de miles de millones de años descomponiéndose, pero la madre naturaleza, en lugar de llevarlos a un punto de descomposición total, o sea, que se convirtiera nuevamente en tierra, los fosilizó. Entonces se volvió un fósil. Entonces quiere decir que el carbón mineral es un fósil vegetal. Es un fósil vegetal. Para que usted lo tome así más o menos de esa manera. Es como que la madera se fosilizó, las hojas, en este caso, todo ese mundo vegetal se fosilizó durante cientos de miles de millones de años y se convirtió en un carbón. Un carbón. Entonces, pero una de las grandes desventajas de esto es que emane demasiados, en este caso, químicos que son perjudiciales para nuestra salud. Entonces, hoy en día ya no se utiliza el carbón de origen mineral para cocinar, o sea, que vamos a preparar con él algún tipo de preparación, en este caso, pues carne asada o vegetales a la parrilla, etcétera, ya no se utiliza por lo mismo, porque como emane demasiada toxina, demasiados químicos, entonces por supuesto que eso se va a pegar a la carne o al alimento que estamos cocinando. Y con ello, pues nosotros nos lo vamos a comer y vamos a ingerir toda esa cantidad de químicos que se fueron pegados o agarrados en las paredes de la carne. Entonces, ya no se utiliza. Anteriormente se utilizaba, pero era por falta de conocimiento, o sea, no habían estudios específicos donde dijera, pues, si el carbón mineral no se debe o sí se debe utilizar por esto, esto y esto. Pero hoy en día se ha llegado a la conclusión que no se debe de utilizar para cocinar. Se puede utilizar, pues anteriormente ese carbón de origen mineral se utilizaba para las máquinas a vapor, los trenes, los barcos, algunas industrias que se encargaban pues de procesar energía eléctrica, entonces se procesaba energía eléctrica a través de la quema de combustible, en este caso del carbón. Solo que se ha estado dejando de usar por todos esos gases que emane y por supuesto que al salir esos gases del combustible fósil, ¿qué sucede? Como acuérdense que todo combustible fósil contamina porque envía smog. Y el smog no solo es veneno para nosotros como seres humanos, sino que es veneno para el planeta. Daña la capa de ozono, destruye el aire, empieza a destruir reservas naturales porque si es demasiado, pues la reserva ya no tiene la capacidad de absorberlo y transformarlo en oxígeno. Entonces, hay un montón de cosas que empiezan a suceder. Entonces, por lo cual se ha dejado de usar ese tipo de combustible, en este caso, que es el carbón mineral, dentro de la industria de alimentos. Se los cuento, se los digo, porque si usted quiere pues indagar más y todo, pues qué tipo de carbón, en este caso sería el carbón de tipo vegetal, el que más nos conviene utilizar sobre o dentro de nuestra parrilla, para que usted lo tome en cuenta. No sé, ¿alguien quisiera agregar o comentar algo más? Bueno, de acuerdo. No, gracias. Entonces, nosotros de repente al mercado, vamos al supermercado o la tienda de la esquina con el chino y vamos y pedimos una bolsa de carbón o compramos una bolsa de carbón, etcétera. Y la llevamos a casa y la prendemos, ¿va? Y cuando prendemos el carbón nos damos cuenta que no fue nuestra mejor elección haber comprado esa bolsa de carbón ahí con el chino o al mercado tal vez porque nos costó
3 o 4 que sale más barato que en el supermercado, o en el supermercado habían 4 o 5 variedades de carbón y de repente, bueno, esta cuesta 10 que sale más barata, esta me llevo y es más grande. Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos nos inclinamos al precio porque queremos que nuestra economía nos rinda y está bien, eso no es malo. Pero también cuando vamos a cocinar sobre una parrilla, el combustible que vamos a quemar en ella, pues debería de ser un combustible bueno. ¿Por qué? Por muchas características. Número uno, debe de encenderse correctamente en este caso el carbón. Y al encenderse, digo que mantenga esa temperatura pues estable hasta que el carbón se termine. Otra, que tarde más tiempo en quemarse, o sea, que no se desintegre rápidamente a la hora de que uno lo enciende. Entonces, todas esas características son importantes. Bien importante también nosotros, incluso en el mercado no podemos saberlo, pero dice que hay carbones que se elaboran con oxígeno, porque son muchísimo más fáciles de elaborar. O sea, aquí vengo yo, quemo un trozo de leña y cuando veo que ya está carbonizado, le boto agua y luego lo asoleo. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese carbón y el carbón que se elabora en ausencia de oxígeno? Es que no se cerraron poros, no se hizo un carbón más resistente, la composición química no se transformó porque no lo llevamos a una temperatura alta, cosas como esa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando lo voy yo a meter a mi parrilla y lo prendo, dos cosas pueden suceder. Número uno, que el carbón, como se vaya encendiendo, se vaya desintegrando, o sea, se queme inmediatamente, uno. O dos, como absorbió agua después de que se apagó, en lugar de encenderse correctamente, se van a encender parte de él y van a empezar a emanar humo. O sea, unas cantidades enormes de humo que cuando usted se dé cuenta no va a poder estar cerca de la parrilla. Y todo ese humo, por supuesto que va a perjudicar, en este caso, el sabor de nuestra comida. No hay de otra. Va a perjudicar el sabor de nuestra comida. Les cuento todo esto pues para que usted se dé cuenta de que, bueno, cualquier carbón, mucha, metámosle a la parrilla y vamos, no. Ojo con esto. Hay que tener cuidado qué tipo de carbón usamos y de dónde procede. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? No, de acuerdo. Duda no es, chef, pero es como que algo así como el carbón que hacen mayormente nuestras abuelas, esa base de oxígeno, como que juntan su fuego y si les sobró leña o brasa, vienen ellas y la sacan y le echan agua y ya tienen carbón. Entonces, le digo porque eso hace mi abuela. Mi abuela siempre mantiene carbón en su casa, pero es porque junta su fuego y al finalizar todo agarra sus brasas y le echa agua. Es lo que usted estaba mencionando ahorita de último, que es lo que hacen y supongo que lo hacen muchas personas. Claro. Así la mayoría de gente antigua pues así lo hacía. Solo que, como voy a repetir, ahí hay vamos a hablar algo en contra, ¿va? Que no vas a tener suficiente temperatura a nuestra parrilla cuando la vayamos a encender y se va a resecar nuestra carne o se va a ahumar y no es el objetivo. Entonces, claro que se puede usar, pero no es el carbón apropiado. Aunque antes también hay otro punto a favor de que las abuelas creaban el carbón de esa manera. Porque acuérdense que antes cuando se sacrificaba un árbol, o sea, se botaba un árbol, era tan importante ustedes. Yo me recuerdo que cuando era niño iba el abuelo y, bueno, vamos a botar este palo de volador, no sé, volador, le dicen en algunos lugares, es un palo amarillo, que es duro. Vamos a botar este palo volador, bueno, vamos a botarlo, lo vamos a botar el sábado, decía él, porque el sábado ya hay luna llena, decía. Primero, porque la rotación de la Tierra es la que también depende qué cantidad de agua tenga el árbol. Y es importante. Viene la gente antes como era. Ya tiene tanto de diámetro. Tiene 3 metros de diámetro. Lo vamos a botar porque ya está maduro. Entonces, todas estas cosas que hacía la gente de antes, que cuando botaba un árbol era todo un ritual, ¿va? Que si la luna estaba en luna llena, que tenía que ser en verano, de que el árbol tenía que tener tantos metros de diámetro. Entonces, para que estuviera en su edad adultez correcta. Entonces, eran maderas muchísimo más fuertes. Entonces, esos carbones eran carbones de calidad. Lo que no sucede hoy en día, ¿va? Se bota árboles a diestra y siniestra, no importa la época, no importa la maduración, no importa el tiempo, el clima, etc. Entonces, eso también ha ido afectando
a que el carbón que muchas veces creamos en casa no sea el mejor. A lo contrario de antes, por supuesto. Se lo dejo así como algo tal vez un poco fuera, pero así realmente era como se hacía antes para sacrificar a un árbol. Lo que no se hace hoy en día, por supuesto. Pero gracias, Marilyn, por su aporte. Bueno, esta en teoría tendría que ser más o menos la llama que ejerza un carbón cuando se esté prendiendo. Debe ser una llama de color amarillo. No puede ser azul como cuando uno normalmente cocina en las estufas, ¿va? Dice, bueno, la llama de este tendría que ser una llama de color azul. En el fuego, en este caso orgánico, en este caso de madera, no sucede el fuego azul, solo cuando tenemos leña. Pero cuando tenemos carbón debe ser un fuego rojo, entre rojo y amarillo. Entonces, ese sería el color. Porque ese color lo que hacen es incendiando correctamente el carbón para que cuando se apague tenga una temperatura pero alta. Porque lo que queremos en un carbón es que la temperatura sea alta y que esa temperatura alta se mantenga. Bien importante esa parte. Entonces, más o menos de este color debería ser el fuego cuando estamos encendiendo el carbón que vamos a utilizar dentro de la parrilla. Lo contrario de cuando estamos cocinando en gas. El fuego o la flama del gas debería ser de color azul, no amarilla ni roja, porque si es amarilla o roja lo que hace es ahumar, porque se está quemando incorrectamente el combustible. Más sin embargo acá no, tiene que ser este color para que se queme correctamente el combustible. Bien importante, si usted tiene carbón almacenado en casa y lo va a utilizar, yo le aconsejo que por lo menos 1 o 2 días antes lo exponga al sol. En lo más fuerte del sol, 11 a 1 de la tarde, lo recoge y otra vez unos 2 o 3 días para que cuando ya le bebemos nosotros a nuestra parrilla no tenga humedad y correctamente se queme. Para que así pues nuestra carne salga de la calidad que nosotros queremos cuando vamos a cocinar sobre ella. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya les hablé un poco acerca de los tipos de carbón que teníamos, el de origen vegetal. Se produce, dice que mediante la carbonización de leña, en este caso, claro, de origen vegetal, que se expone entre los 400 y 700, dice aquí la teoría, pero dice que también se puede exponer hasta los 800 grados centígrados, en ausencia de ¿qué? De aire. O sea, una de las cosas importantes no solo es incendiar la madera, sino que debe ser en ausencia, en este caso, de aire, porque eso, vuelvo a repetir, va a contribuir a cambiar primero, consistencia física y la composición química que tiene la madera. Dice que hace, por ejemplo, la madera tiene como unos orificios o poros microscópicos. Entonces, lo que hace a la hora de quemar la leña uno a esta temperatura entre los 400 y 700 centígrados, lo que se hace es que se sellan esos orificios. Entonces, al sellar esos orificios, se vuelve una madera más dura, por supuesto que ya quemada. Pero esto, al estar suficientemente dura, soporta durante más tiempo temperatura, porque mira, se expuso entre los 400 y 700 grados centígrados. Imagínense cuando esté en el fuego, tal vez su exposición va a ser entre unos 200, 250, tal vez 300. Entonces, si soportó 400, 700 centígrados, ¿cómo no va a soportar los 250? Claro, entonces ese es el objetivo realmente de poder hacer carbón al no usar leña, pero también vamos a hablar un poco acerca de la leña. Y el de origen mineral, pues lo que le decía, es un carbón que también es de origen, en este caso, vegetal, pero solo que es fosilizado. Entonces, a través de los miles de años que han ido surgiendo en la Tierra, pues la misma Tierra ha ido creando sus recursos. Fíjate que algo bien interesante del planeta Tierra es que ha ido creando reservas de recursos, que nosotros con el paso de los años, en menos de 1000 años, hemos destruido casi un 80-90% de todos los recursos que la Tierra tardó miles de millones de años en construirlo. Y nosotros en menos de 1000 años, imagínense cómo somos la plaga más grande del mundo, ¿eh? Hemos destruido. Y cuando hemos destruido, a mí me refiero a esto, porque la explotación de las minas de carbón también ha ido creando desequilibrio en la Tierra. Y eso pues no es nada nuevo para ustedes lo conocen. Entonces, les digo esto porque son los dos tipos de carbón que normalmente se utilizan dentro de la cocina. Aunque les quiero hablar de un tercer, que se podría decir que es un carbón, pero no es un carbón.
Pero ¿por qué les digo que se podría decir? Porque, pues, porque se construye. No lo hace la naturaleza, sino que lo construye uno. Por ejemplo, la madera, la naturaleza la hizo, ¿no? Mas, sin embargo, en este tipo de carbón, no. Pero realmente no es un carbón, sino que más que todo es un combustible. Lo que se hace es que dice que a través de minerales de la tierra, por ejemplo, cal, carbón y arena, los tres componentes, dice que se muelen, se hace una molienda y se hace una pasta. Y con esa pasta se forman cuadros, o en este caso esferas, o eliptis. Entonces se deja secar y se somete a una temperatura alta entre los 200 a 900 grados. De igual manera, para cerrar la corteza de esa mezcla que hicimos entre carbón, arena, cal y algunos otros componentes que son de origen volcánicos. Y ahí es donde nacen las famosas piedras minerales volcánicas. Realmente es una roca, pero que tiene muchos componentes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que lo que hacemos es que incendiamos algún tipo de combustibles, en este caso hablemos de leña, metemos leña debajo, las rocas encima y lo que hacemos es que esas rocas se calientan con el calor o la convulsión de la leña. Y ya quedan las piedras encendidas como que fueran piedras tipo volcán. O sea, como que cuando la lava cae y entra en contacto con el agua y se convierte en una roca, de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Que eso emane calor y cocina nuestra carne. Que podríamos tomarla como un tipo de carbón, aunque no es un carbón, pero como crea calor para cocinar la carne, pues la podemos tomar como un carbón, aunque no sea un carbón realmente, pero también se puede tomar como un tipo de carbón que se utiliza dentro de la parrilla, para que lo tomen en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, ¿alguien quisiera comentar o preguntar algo más acerca de los tipos de carbón? ¿Nadie? Bueno, de acuerdo. Espero que esté quedando todo claro porque pues, las actividades necesito que las hagamos y luego las enviemos, que no sé cómo van con eso, pero espero que vayamos bien. Entonces, nos vamos con el siguiente. Dice que el carbón de origen vegetal pues es lo más apropiado y lo más conveniente para asar carne y las barbacoas, por supuesto. Entonces, pues vamos a hablar un poco acerca de los materiales que podemos usar para hacer los mejores carbones del mundo. O sea, o de estos materiales son los que se hacen los carbones, en este caso, mejores del planeta. Dice que estos tipos de carbones que son para la parrilla, pues los podemos usar tantos para hacer barbacoas, o sea, para asar, tanto como para ahumar. Dice que los más deseados en el mundo de los tipos de carbón, dice que son los carbones elaborados con roble, con encina, con, en este caso, haya, nogal, arce y árboles frutales. Dice que estos son como que los árboles ideales para hacer carbón. Se han hecho estudios, hay gente que se dedica pues a la gastronomía, pero no a cocinar como nosotros, sino que hacer estudios acerca de cada uno de los elementos que nosotros usamos dentro de la gastronomía. Y se han hecho estudios que estos árboles que les estoy mencionando son los mejores para hacer carbón. ¿Por qué? Pues les explico las características. Primero, porque son maderas fuertes, o sea, son maderas que soportan, en este caso, cosas extremas. Y por supuesto que van a ser sometidas al calor y eso es una cosa extrema. Estos árboles dicen que han sobrevivido durante cientos de miles de años en bosques vírgenes, se han hecho fuertes, han cambiado su composición física, su composición química, se han adaptado a climas hostiles y climas fríos. Por ejemplo, hablemos del arce. Es un árbol que soporta temperaturas de menos 24, de menos 40 grados en algunos puntos por ejemplo, de Canadá, porque es un árbol de Canadá. ¿Por qué les digo todo esto? En este caso, haya es un árbol tipo de climas, antes era como que de climas tropicales, pero el lugar donde vive pues se ha convertido en desiertos y ha tenido la capacidad de evolucionar. Entonces, se han hecho estudios que ellos pues han ido teniendo capacidades especiales para la adaptación y con ello
al ir componiendo o al ir cambiando su composición química, porque eso es lo que hacen, también ha contribuido a que cuando se produzca carbón con él, todas esas composiciones químicas que se han ido transformando contribuyan a nuestras preparaciones sobre la parrilla. Una. Otra, que todos ellos, los árboles que estoy mencionando, emanen fragancias. Todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros encendemos un carbón, ya bien sea de roble, encina, haya, nogal, arce o algún tipo de árbol frutal, ¿qué va a suceder? Es que esas fragancias que van a expedir a través del humo, porque se está quemando, se van a agarrar a la carne, o al vegetal, o al pescado, o al marisco, lo que estamos cocinando en la parrilla. Y entonces todas esas fragancias van a quedar pegadas a la carne, y por supuesto que junto con ello, le van a dar un sabor y una fragancia diferente a la carne. O sea, va a seguir sabiendo a carne, pero con características organolépticas diferentes. Entonces, también eso es lo que hace especial a estos árboles. La cantidad de fragancia que emane de ellos cuando están o cuando se están quemando. Cuando están quemando. Bien interesante esta parte. De los árboles que yo menciono acá, pues roble tenemos acá, encina tenemos acá, haya tenemos en el oriente, en nogal también hay en la parte del norte, petén, toda esa parte. Arce si no tenemos, porque no es un árbol que se pueda producir más que todo en estas tierras. Frutales, o la gran frutales, manzana, durazno, pera, todos los cítricos, limón, naranja, lima, pomelo. Tenemos árboles, por ejemplo, bien aromáticas, por ejemplo, como la famosa chincuya, no sé cómo la conocen ustedes. Tenemos la yaca, también es un árbol frutal que también se produce aquí en Guatemala. Esos árboles frutales van a transmitir esa fragancia a nuestros productos cuando estemos cocinando. Y usted me podría mencionar un montón más de árboles frutales que usted tiene en su entorno donde vive. Por ejemplo, los árboles que son de Cushing. Específicamente no me acuerdo cómo se llama la variedad de todos esos árboles. Cushing, Paterna, Guagua, que le dicen Chalún, Caspirol. Tiene un nombre toda esa rama de árboles que le estoy mencionando que son de vaina. No me recuerdo, pero todos esos árboles son maderas también duras con las que podemos producir carbones de calidad para cocinar nuestra comida. Y no solo carbones de calidad, podemos producir leña de calidad también para cocinar, porque también voy a mencionar que no solo se pueden usar esos árboles en carbón, también podemos usarlo como leña para nuestra parrilla. Si así nos conviene usar leña en lugar de carbón para nuestra parrilla, dependiendo lo que vamos a cocinar. ¿Se recuerdan de aquella parrilla que les mencioné, o el asado que les mencioné, el famoso asado al palo? Que también lo hacen los argentinos y lo hacen también en este caso, los chilenos. Vaya, ellos usan leña y tratan de usar leña de calidad. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que la materia prima es de calidad, el resultado de nuestro producto va a ser de calidad. Y cuando me refiero a materia prima, me refiero incluso a la madera que vamos a quemar para poder producir este tipo de preparaciones. Entonces, con eso nos referimos a los árboles que más preciados son para poder producir carbones. No sé, ¿alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de esto que les estoy mencionando? De las 10 o 11 personas que hemos conectadas. A ver. Es como cuando hacemos algún tipo de ahumado, también nos recomiendan utilizar madera de buena calidad, que sean olorosas, para que impregnen el sabor, el olor y el sabor a la carne. Es igual al momento que hacemos un asado, supongo. Sí, claro, definitivamente. Definitivamente va a ser igual. Va a ser igual. Vamos a utilizar una madera X, es el sabor que le va. Es increíble. Vamos a suponer que vamos a cocinar frijoles. Voy a mencionar lo que tal vez casi todos los días hay en casa, aunque no se coma todos los días, ¿va? Pero por lo menos hay en la refri para acompañar el desayuno. Si venimos y cogemos y cocinamos
con leña de hule, un frijol, o cocinamos un frijol con una leña de volador, o de cuchín, o de café, el sabor es totalmente diferente, es increíble. Porque el hule lo que hace es emanar combustible, o sea, moj, y eso se introduce a nuestro frijol. Pero si producimos o lo cocinamos con una leña más fuerte, como les decía, una de volador o una de cuchín, la cantidad de humo que va a emanar es diferente y hasta la fragancia es diferente. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nuestros frijoles van a salir con otro sabor. Así de sencillo. Entonces, para que les digo esto, ¿por qué? Porque ahí Marily pues tiene razón. Depende de la calidad de leña que usemos, va a ser la calidad de platillo que vamos nosotros a obtener como resultado final. Y esto también consiste en el tipo de leña que estemos utilizando. Es increíble eso, es increíble. Yo se lo digo. Pero sí, gracias, Marily. ¿Alguien más quisiera comentar o agregar algo? Nadie. Bueno, pasamos así. Espero que se esté comprendiendo lo que estoy diciendo. Pues acá les dejé algunas imágenes de los árboles. Por ejemplo, acá tenemos el árbol de roble, que acá uno de los familiares del árbol de roble que nosotros encontramos acá en Guatemala, ¿cuál creen ustedes que es? A ver, la gente de campo. ¿Qué árbol podemos encontrar nosotros que es similar al árbol de roble acá en Guatemala? Hay Este árbol se mira como si fuera el pino, chef. ¿El cuál? El pino. Pino. Mm, podría El ser laurel. laurel. Bueno, podría ser, pero no. Véanlo bien. La gente que ha crecido dentro del campo, por ejemplo, yo crecí entre el campo, ustedes, a mí me encanta. El cedro, ustedes, me extraña. Y no sé la corteza del cedro, pues, cuando está cambiando como el cedro, como que cambiara de piel, así se ve la corteza. Ah, sí, 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 sí. Aquí es uno de los que en esta parte tenemos cedro, podemos usar cedro en lugar de roble, pero roble hay más al norte, por ejemplo, los Petén y todos esos lugares. Tenemos encina, esto es en los países, en los lugares fríos. Esto sí, por ejemplo, en la parte, por ejemplo, Huehuetenango, que es una parte más cálida, no es tan fría. Por supuesto que en las montañas sí es frío, pero en la parte, digamos que más que todo, en la parte baja de las montañas hay encino y también es una de las maderas para hacer carbón mejores, en este caso, incluso de nuestro país. Tenemos también el arce, que es el árbol nacional de Canadá, que es un árbol protegido, que ahora se produce arce en granjas, se le dicen ellos, pero son cultivos como tipo invernadero, donde se explota el arce y se le saca todo el jarabe, porque de ahí se hace el famoso maple. Pero el maple ya es una combinación de azúcares y todo, pero digamos que la esencia de la maple es el arce. Se le extrae la savia y de la savia se hace, en este caso, esa famosa miel de maple. Pero la verdadera esencia, pues es una esencia, pero súper aromática. Yo, por ejemplo, he tenido la bendición de poderla consumir en esencia y en aceite, de las dos formas. Son cosas, pero especiales. Tenemos también la haya, es un árbol, en este caso, de selvas tropicales húmedas. Es similar a un eucalipto, pero sin veneno, por supuesto. Es similar a un eucalipto, pero sin veneno, para que usted lo tome en cuenta. Sin veneno, para que usted lo tome en cuenta. Tenemos también aquí el nogal, que el nogal también es familia del roble y también es familia del cedro. Solo que la composición de pigmento es que el nogal es una pigmentación oscura, o sea, es negra. O sea, su corteza se ve oscura como que estuviera pintada realmente. Pero si se da cuenta, vea las hojas del nogal, son iguales al cedro que nosotros tenemos acá en Guatemala. Es igual. En Guatemala hay nogal, también tenemos nogal. En la parte del norte, Petén y todas estas selvas, hay bastante nogal. Y por último, pues, les decía los árboles frutales. A ver, cada uno de ustedes mencióneme un árbol frutal que podríamos utilizar para hacer carbón. A ver, empecemos. Tenemos a Josué. A ver, Josué. De Chef, naranja. el árbol de mango. Manguito, naranja, sí. A ver, ¿quién más? Chico, El chico zapote.
Podría ser, pero ¿qué tan fragante es el chico? Bastante, ¿va? Sí. Podría ser. A ver, ¿qué El más? de aguacate, chef. El de aguacate es una madera demasiado suave. No todos los árboles frutales se pueden usar. El de aguacate es una madera demasiado suave que hace demasiada ceniza. Se destruye rápidamente. No es como un árbol frutal para cocinar. Pero está bien. ¿Cuál otro? A ver, De limón. los cítricos, mire, son árboles, pero buenísimos para, en este caso, para cocinar. Por ejemplo, ahí menciona Julito el de limón, ¿de acuerdo? Mandarina. La mandarina, que hay variedades de mandarina y es increíble que cada mandarina tiene una composición química diferente porque la fragancia es totalmente diferente. Ejemplo, la mandarina china, la japonesa, la criolla que le dicen que es la pequeñita, pero cada una huele diferente, tiene diferente fragancia. Pero sí, mandarina. Hay un arbusto que se produce, antes era uno de los sostenimientos de los hogares en Guatemala, que se puede producir uno de los mejores carbones también. Que fuimos ganadores a nivel mundial con ese producto. ¿Perdón?